Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Páginas, un proyecto de Filsic que busca rescatar, difundir y poner en valor el patrimonio literario y artístico, cultural de nuestra región. Hoy nos acompaña un patriarca de la vida política y académica y últimamente de la literatura. Nació en 1938. Es abogado con formación de la Universidad de Concepción, ha combinado su dedicación profesional en el ámbito minero y obrero con un compromiso social muy activo. Fue regidor, diputado, académico y decano de la Universidad de Antofagasta y además es autor de un libro que vamos a revisar en unos minutos más, Mis estelas en el mar de la vida. Pero antes de eso, nos vamos, primero que todo queremos agradecer al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio por parte del Fondo del Libro y la Lectura, que hacen posible que estos espacios de conversación y de difusión de la cultura y las artes de la región de Antofagasta lleguen hasta sus hogares en distintas plataformas. Nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos. Y ya estamos de regreso en Entre Páginas, un proyecto que impulsa el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio por parte del Fondo del Libro y la Lectura, que hacen posible que esto pueda llegar a todos sus hogares. Lo había comentado recién, nos acompaña un tremendo invitado, Domingo Claps. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, primero que nada, María Luisa, muchas gracias por esta entrevista. En realidad siempre muy dispuesto a colaborar con todos los aspectos culturales, así que encantado de estar contigo nuevamente aquí en esta emisión. En este espacio en de este conversación. espacio de conversación, sí. ¿Qué tal ha Sí, estado sí. en la vida, Domingo? Ay, la vida es, tiene de dulce y de agraz, ¿no? Siempre hay cosas buenas, muchas cosas positivas. Sobre todo cuando uno ya ha acumulado muchos años, se le juntan grandes cosas positivas y también mucho dolor y mucha pena, ¿sí? Sí, la vida es así. Y lo único que queda es levantarse y seguir, nada más. Así es que ahí estamos y bien contentos con la vida, con lo que nos ha deparado, con todo y lo malo también. Claro que sí. Domingo, me gustaría comenzar preguntándote un poquito por tus recuerdos de infancia. ¿Qué es lo que te ha llevado? ¿Cuáles han sido los recuerdos más lindos que tienes, que tú sientes que te acompañan hasta el día de hoy, que han formado el carácter y tu ser hasta el día de hoy? Mira, hablar de aquello es retornar a mi niñez. Y mis recuerdos más presentes están en eso. Dividiría yo esta infancia que viví, la mitad en Antofagasta y la mitad la viví en Santiago por distintas razones. Y bueno, recuerdos entrañables como mi triciclo, por ejemplo, que fue mi primer vehículo, mi compañero de aventuras, un triciclo azul que en realidad lo recuerdo con muchísimo cariño. Esa parte aquí en Antofagasta, después también en Santiago, estuve la parte superior de la infancia con mi hermana en Santiago, también con experiencias nuevas. Uno va evolucionando en la niñez y ya uno comienza a adquirir y a sentir ciertas sensaciones que se adquieren en la infancia, ¿no? A mí me tocó, como te digo, esta parte muy cercano a mi hermana, que mi hermana en ese tiempo era estudiante de Derecho de la Universidad Católica. Algo bien significativo por lo demás, porque en la Universidad Católica en los años 40, en los que estoy hablando, pues mi niñez transcurrió, imagínate, yo nací en el año 38, podríamos hablar que
infancia duró hasta 10 años después, hasta los 48, entonces sí, fueron momentos muy significativos. Y mi hermana, por ejemplo, ahí en la Universidad Católica, lo recuerdo, eran 5 alumnas, 5 mujeres en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, 5. Y además muy agredidas, incluso por los profesores que pensaban y lo comentaban en clase descaradamente que ¿qué hacen estas ¿qué mujeres hacen las acá? mujeres acá? Vienen a ocupar espacios que lo van a dejar porque se van a casar, van a abandonar y es tiempo perdido. Así era realmente el pensamiento de aquella época. Así que bueno, todas esas cosas realmente las tengo muy presentes. En Santiago viví en el barrio de Ñuñoa en ese tiempo, me divertí mucho con mis compañeros vecinos allí, jugábamos con una pelota de trapo en partidos de fútbol eterno que empezaban como a las 9:30, 10 de la mañana después del desayuno y terminaban a las 9, 10 de la noche, nunca con resultados definidos porque siempre había discusiones de los goles, pero en fin, así que... Tercer tiempo, como le dicen. Tercer tiempo, sí, pero muy bonito, realmente lindo recuerdo. Qué bonito. Una infancia bien familiar. Sí, familiar y movida. Bueno, yo tenía, además de mis hermanos, éramos 5 en realidad los hijos de Alfonso Claps, mi padre, y Inés Gallo, mi mamá. Y yo era el último de todos, así que tenía una diferencia con Gerardo, que era el mayor, de 16 años. Así que yo también era como muy chico. Mi hermano que me precede, que es Alfonso, que es médico, él me lleva 8 años y medio, entonces yo casi podría sentir en eso que fui como una especie de hijo único, porque mis hermanos eran mucho mayores. Pero también muy protegido por ellos y siento mucho el cariño de mi madre, de mi hermana y mis hermanos en general. Sí. Sí. La vocación del derecho, ¿cuándo llegó, Domingo? ¿O hubo algo, No. otros intereses primero? A ver, fíjate que siempre yo diría que desde mi infancia pensaba en 2 alternativas profesionales. Una era el derecho, para el cual tenía, yo creo que algunas facultades favorables, ¿no? La parte literaria, todo eso siempre me fue relativamente fácil, menos que las matemáticas que no me gustaban mucho. Entonces, mi inclinación, diría yo, casi natural era por el derecho. Pero también me gustaba mucho medicina. Mi hermano que me precede, Alfonso, que influyó mucho en mí, era como mi guía, mi director intelectual. Así que a él le debo mucho en ese sentido. Él era médico, estudiaba medicina en ese tiempo. Cuando yo era niño, él estudiaba medicina y recuerdo que en la casa llegaba con, qué sé yo, con los huesos y los ponía allí, se ponía a examinarlos, y yo curioseando de niño, así que también la medicina fue una de las cosas de las opciones que realmente tuve. Pero finalmente decidí y las circunstancias me llevaron a Derecho y no me arrepiento en lo absoluto. Estoy muy contento de haber estudiado porque Derecho es una profesión que te abre muchos caminos, es una profesión, diría yo, muy holística. Uno conoce un poco de todo, tal vez no en gran profundidad, pero vemos economía, vemos sociología, vemos incluso medicina, porque había en ese tiempo un ramo que se llamaba medicina legal. Entonces, es una carrera muy bonita. Pero el ejercicio mismo, en aquel entonces, cuando yo me titulé de abogado, no era tan entretenido, era un poco aburrido, una serie de papeles que es reiterativo, cobranzas, posesiones efectivas. Era la burocracia, sí. Eso me hubiese gustado mucho más haber ejercido la profesión con el sistema jurídico hoy vigente, donde hay más participación, etc. Así que, bueno, y eso fue lo que me llevó al derecho y a mi título de abogado, que es lo que finalmente Yo, Domingo, tengo entendido que es un apasionado por la historia. Sí. Le gusta mucho. Me encanta. Sí. Sí. Le quería preguntar cuáles han sido los libros, las lecturas fundamentales, fundacionales en su vida. Uy, sí, deben ser varios, pero nómbremelos todos porque es tan importante para nosotros compartir Mira, una de las cosas que no voy a decir que la leí letra por letra, ni siquiera capítulo por capítulo, ni mucho menos, era la de Francisco Antonio Encina. De Encina escribió una historia de Chile que son como 20 o casi 30 tomos, no recuerdo cuántos, y sí la leí, la desmenucé en algunos aspectos que a mí me interesaron mucho, y yo creo que él fue un gran
un gran historiador, lo mismo que Barros Arana, ahora con mucho detalle, muy exhaustivo, pero con mucha significación en la visión histórica que él tiene. Leopoldo Castedo de alguna manera reduce la visión histórica de Encina, también es interesante, pero por cierto que es un libro que hace un análisis de la historia de Encina prácticamente en el siglo pasado, ¿no? A mediados del siglo pasado Castedo estudió aquello, y Encina, su historia concluye con el gobierno de Balmaceda, entonces ahí hay una serie de cosas que... Pero bueno, esos textos históricos, pero por otro lado, sobre todo, mucho influyeron en mi formación. Como te decía, yo seguía mucho a mi hermano Alfonso, médico, que además de médico, yo diría que más que médico era muy aficionado a la literatura, a la parte intelectual. Poncho era un tipo, y sigue siendo un tipo muy intelectual, muy interesante, psiquiatra desde luego. Y con él también muchísimos libros de aquellos años, de Hermann Hesse, de Jean Valjean, de Maxence van der Merck, en fin, todas esas lecturas, Servidumbre Humana, La Hora 25, todas esas cosas fueron las que me formaron, porque eso ya fue en la adolescencia, ¿no? Al final incluso de la adolescencia, casi en la madurez. Y podía mencionarte muchísimas obras, me gustó mucho La Montaña Mágica. Hay una obra que me fascina, que la leí mucho después, bueno, dos incluso importantes, una de Cronin que se refiere a la historia de México de alguna manera y que la leí antes de ir yo a vivir a México. Después yo viví 20 años en México y la volví a releer, uno de los pocos libros que he releído, El Poder y la Gloria. Y otro libro que es muy poco conocido, pero que a mí me impactó muchísimo, Bajo el Volcán. Una obra muy interesante que relata los hechos que suceden en México, un país muy especial, en el Día de Muertos, y sobre eso se desarrolla la literatura. En fin, eso te podría decir que son algunos libros que han influido de manera importante. Y muchos libros, como te digo, de historia de Chile, de Julio César Llobet, de muchos autores que fueron importantes en la formación personal. Claro, sí, son muchos los autores que tenemos. Muchos. Me llamó la atención el hecho de que no, el único libro que ha releído. Sí, fíjate que sí. Hay una cosa curiosa en mi personalidad, no sé si sea bueno o malo, pero por costumbre no acostumbro releer libros ni ver películas más de una vez. Tengo ese defecto, creo yo, que hay muchas películas que me han gustado mucho, pero pocas veces me gusta repetirme las mismas. Y con los libros, como te digo, sí. Ahora, por ejemplo, con La Montaña Mágica, que es un libro que me impactó mucho en su momento, lo debo haber leído el año 55, 56, por allí. Lo empecé unas 10 veces o 15 veces, llegaba a la página 50, me aburría, lo dejaba, hasta que lo concluí y fue maravilloso el libro, muy importante. También muchos libros de esa época interesantes, ¿no? Ulises, por ejemplo, de la versión moderna de los años 40, de uno de los grandes autores de la literatura universal. Así que bueno, todo eso ha ido formando. Sí, me llama mucho la atención el hecho del libro puntual, porque me pasa algo similar. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es el tuyo? Es La Amortajada de María Luisa Bombal, que a mí me obligaron a leer ese libro en el colegio. Ya. Estimo que en primero medio. Y bueno, como me iban a poner una nota de eso, Sí. lo leí pero de mala gana, porque creo que no era un libro adecuado para una niña de 14, 15 años. Y claro, luego yo soy periodista de profesión, llego a la universidad años después y me hacen hacer un trabajo sobre La Amortajada. Y yo dije, chuta, este libro me persigue. Y cuando conocí realmente la obra de mi tocaya, María Luisa, también, muy orgullosa ahora de llevar mi nombre, cuando lo releí me di cuenta de que los libros tienen una segunda lectura, literalmente y metafóricamente hablando, porque encontré en él que creo que es uno de mis libros favoritos. O sea, para a mí me marcó mucho
lo tedioso que fue leerlo la primera vez para después hacer una lectura, un trabajo y una tremenda admiración después de la obra completa de María Luisa Bombal, que Ya, no es muy extensa, pero ya, es muy sí, profunda, muy sí. controversial para la época. Entonces, claro, me parece muy interesante que coincidamos en ese punto. Muy reconocido. No, fíjate que yo te decía, por ejemplo, te mencionaba el libro de Ulises de James Joyce, que es uno de los autores importantes, y porque además particularmente con James Joyce, que es de origen irlandés, y que hay cierta similitud, digamos, porque él también fue muy formado por la orden jesuita. Yo también estudié en los colegios jesuitas, mis 12 años de educación básica y media, fueron en colegios jesuitas, ¿no? Ahí estuve fundamentalmente. Y es interesante porque la orden jesuita es una orden bien especial y te lleva a reflexionar en muchas cosas, ¿no? Y también lo mismo que James Joyce en algún momento romper con con la religión de alguna manera y pasar a otra etapa. Así que mucha identidad, Sí. pero manteniendo por supuesto las enormes distancias entre él y yo, no pasa simplemente una casualidad que hayamos coincidido en eso, porque Claro. también él escribió, además ¿cómo se llama?, del Ulises, escribió Los Dublinenses, en fin, una serie de historias que él relata de su juventud en los colegios jesuitas. Eso, Sí, bueno, hablando de colegios, sí. la docencia llega a su vida en un momento. Sí, sí, me gustó mucho. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, una de las cosas que me agrada en la vida, no sé, yo me siento satisfecho de lo realizado, sinceramente, no sé qué pensarán los demás, y porque me gustó mucho ejercerla, creo que tuve un buen contacto con mis alumnos, ellos me lo recuerdan permanentemente, los encuentros, tuve en realidad sacadas las cuentas, yo en la Facultad de Derecho de Ciencias Jurídicas, deben haber pasado unos, no sé, tal vez 2000 alumnos, porque yo era profesor de curso de Derecho Político primero, después se llamó Derecho Constitucional, en fin, entonces tuve contacto y realmente fíjate que tuve una relación muy estrecha con los alumnos y muy bonita. Una de las cosas de las cuales me siento gratificado en la vida fue de haber tenido la oportunidad de hacer clases aquí, sobre todo en la Universidad de Chile, comí en primer lugar, después la Universidad de Antofagasta, y también incluso en México tuve oportunidad de tener contacto con los alumnos. Muy bonito, me encantó la parte y me siento muy satisfecho en ese sentido de mi vida y de mi background. La docencia, sin La duda, es docencia, sí. Me una encantó. profesión. Me encantó, mira, la parte, por ejemplo, de la decanatura en la Facultad de Ciencias Jurídicas, porque la primera decano fue doña Carmen Anthony, que lamentablemente para nosotros estuvo muy poco tiempo, entonces a mí me tocó sucederla, tuve 2 periodos de decano y de alguna manera creo que nos tocó con un grupo muy importante y significativo de profesores crear lo que era la Facultad de Ciencias Jurídicas, darle una identidad importante. Yo creo que ha sido exitosa esa labor porque Prácticamente fueron gestores, ¿no? sí, De eso, sí. fuimos gestores de Sí. alguna manera con muchos problemas porque no había muchos recursos económicos, en fin, pero se superaron muchas cosas y recuerdo, por ejemplo, a César Trabuco, entre otros de las personas que compartimos ahí las inquietudes intelectuales, José Luis Guzmán, por ejemplo, en fin, muchos, Bernardo Julio, muy importante, Rubén Gajardo, en fin, así que esa fue una etapa muy, muy bonita. Muy bonito, estoy muy satisfecho de eso. Sí. Que la docencia, yo la verdad es que la ven como una profesión, pero yo siento que es más un oficio que otra cosa. Hay que tener mucha pasión, mucha voluntad Sí. para ejercer la motivación del conocimiento en las nuevas generaciones. Entonces, Claro. claro, de todas maneras. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en el caso nuestro de la carrera de Derecho, uno como abogado tiene opciones de ganar mucho dinero. En la academia no se gana mucho dinero, pero se gana mucho de corazón, no sé, hay algo que no se compensa materialmente en recursos, pero sí, y yo opté por esta parte académica y no me arrepiento de ello. ¿Tiene alumnos todavía que los saludan? Todos los días. Todos los días. Sí, sí. Lo que pasa, lo que lamento es que no siempre logro identificarlo, logro
ver la cara, saber, pero resulta que ese alumno que yo vi de 17 años, hoy día cuando me ataja en la calle tiene 50, 55, entonces... Es difícil. Pero sí, con mucho cariño. Sí. De ellos hacia mí y de mí hacia ellos. También ejerció la docencia en México. Sí. Y las diferencias son muy... Mira, a ver, es que lo que pasa es que aquí yo ejercí, digamos, la parte académica fundamentalmente vinculada al derecho. En México fue más bien en general de la parte intelectual o literaria, pero más que en el derecho. De hecho, yo fíjate que habiendo vivido 20 años en México, mi exilio lo viví fundamentalmente en México, y la verdad que en esos 20 años no ejercí para nada la profesión de abogado. O sea, yo pensé que iba a trabajar en aquello, pero las circunstancias hicieron que me dedicara a otras actividades. Así que, pero también muy interesante. México es un país muy especial, lo tengo aquí en el corazón. Muchísimas virtudes y también, como todos, algunos defectos que no son nada frente a las virtudes. Claro que sí, de todas maneras. Vemos que muchos artistas ahora contemporáneos tienen que ir a México, los vemos con mucho más éxito allá que incluso en nuestro propio país. Sí, lo que pasa es que en realidad alguien de habla hispana que en el plano artístico tiene que destacar, obviamente que lo tiene que hacer en México. México es un país de 150 millones de habitantes, el país de habla hispana, lejos el más numeroso. Duplica a Colombia, que debe ser el segundo país latino de habla hispana, digamos, y España tercero, o sea, y de ahí Argentina, y nosotros estamos chiquititos dentro de ese contexto, somos muy pocos, entonces es muy difícil, o sea, el esfuerzo que tiene que hacer un chileno para poder destacar en esa área entre tantos millones de lectores, es mucho más difícil para alguien de aquí que, o sea, un libro que se publique, por ejemplo, el libro este mío que tiene 300 ejemplares y que todavía me sobran algunos, pero allá en México un libro de 10.000 ejemplares es una venta de un día. Entonces hay una diferencia. Es una brecha enorme. Sí. Lindo país, sí. México. Lindo y querido. Sí, precioso país, México. Domingo, bueno, con tu vasta trayectoria, has sido testigo de transformaciones en la ciudad. Quería saber qué cambios en las últimas décadas te han parecido dentro del ámbito de la cultura, de las artes, la literatura. ¿Qué cambios para ti has observado que han sido significativos, que han sido profundos? Mira, una de las cosas que yo creo que ha sido más positivo en la ciudad y en general en el país ha sido el desarrollo de las universidades regionales, cosa que en la época, digamos, hace 50 años atrás, mi juventud fue hace 50, 60 años, era muchísimo más limitado. Yo creo que hoy día las universidades han sido un aporte significativo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista artístico, en fin, en ese sentido yo creo que ha habido significativos avances. Yo creo que desde luego Antofagasta, a pesar de, o sea, el gran crecimiento que ha tenido la ciudad, un crecimiento extraordinario, exponencial. Cuando yo era joven, digamos, la ciudad llegaba hasta el final de la Avenida Brasil y de ahí para allá habían dos o tres cosas. Uno era la cancha de tenis, el otro era el estadio municipal y no había nada, o sea, no había estadio regional, no había Gran Vía, no había nada de eso. Entonces te digo, era un mundo... Ahora, en ese sentido, la ciudad ha crecido exponencialmente y yo creo que las perspectivas de desarrollo son todavía mucho mayores. Lo que pasa es que lamentablemente nosotros estamos dentro de un país donde las limitaciones que nos impone el sistema institucional que nos rige, centralizado absolutamente, nos ha impedido tener un desarrollo extraordinario como podríamos haber tenido, como podemos tener todavía. Piensa tú que el futuro inmediato de la humanidad está condicionado por el desarrollo de la energía renovable, y resulta que nosotros de eso tenemos el cobre, somos el principal productor de cobre del mundo, tenemos el litio, somos hoy día el segundo productor de litio del mundo en Antofagasta, la radiación solar fundamental en todo lo que se nos viene a futuro, la radiación solar más alta del planeta está aquí en la región de Antofagasta, 150 kilómetros al sureste. Entonces tenemos todas las condiciones, pero tenemos todas las dificultades que nos impone un estado dentro del cual estamos, donde todos nuestros recursos se van al centro y nada queda acá.
Ahora, cuando eso se libere y seamos capaces de crear una institucional, una cierta autonomía regional que nos permita utilizar parte de esos recursos, nosotros, y Chile junto con nosotros, va a crecer extraordinariamente. Porque tenemos todo, o sea, el futuro... Piensa tú que en los requerimientos alimenticios en un mundo que hoy día, un universo que tiene hoy día 6.000 o 7.000 millones de habitantes, ¿no? Pero que en 30 años más van a ser 50.000. La necesidad de disponer de recursos adicionales para poder producir agrícolamente se va a tener que desarrollar exponencialmente, y el desierto de Atacama, donde nosotros estamos, va a ser un desierto productivo. Hoy día generar agua en el desierto no es como era hace 50 años atrás. Hoy día es más barato generar agua dulce aquí, desalando agua de mar, que traerla a la cordillera, mucho más barato. Cuando yo era joven eso era imposible. Entonces tenemos una posibilidad, son 18 millones de hectáreas que tenemos en nuestra región, 18 millones de hectáreas, que hoy día producen cero producción agrícola, cero producción ganadero. Pero esa en 1 o 2 décadas más va a ser un sector absolutamente productivo. Piensa tú que 1 hectárea en esta región es capaz de financiar los recursos económicos de una familia. 12 millones de hectáreas pueden financiar 12 millones de personas en un país donde no tiene posibilidades de crecimiento, somos un país pequeñito. Entonces todo esto nos abre posibilidades gigantescas. Yo creo que las posibilidades de desarrollo son ciertas. Eso va a ocurrir, querámoslo o no, en contra del resto del país. Pero mira, Chile sería mucho más si acaso Antofagasta pudiera desarrollarse totalmente. Pero a la inversa de eso, todas las regiones de Chile dependen en parte de nosotros. Si Antofagasta por alguna circunstancia extraña cayera de este país, todas las demás regiones caen. Todas, absolutamente todas. Y a la inversa, si nosotros por alguna región funcionáramos autónomos, sería un país de la OCDE, del primer mundo. El Dubái que le dicen. Oye, nuestros PIB, nuestro ingreso, nuestra renta per cápita son de $49.000 anuales, un promedio entre una población de 600.000 habitantes, que es un promedio del primer mundo. Claro. Pero cae todo cuando lo hacemos a nivel nacional, subimos al resto del país, que está muy abajo, pero sin beneficio. Yo creo que eso va a ocurrir para bien nuestro y para bien de Chile. Sí, qué tremenda mirada y reflexión, Domingo, la que nos compartes. Vamos a seguir. Cuando pensamos, yo creo que te digo, pensando a futuro, nuestra única opción de desarrollo hoy día es los recursos mineros. Pero lo que estoy diciendo, 12 millones de hectáreas incorporados al mundo. Yo diría que el futuro nuestro está en la agricultura, curiosamente. O sea, hoy día me considerarán loco, y probablemente esto un poquito, pero un poquito nomás, porque te digo, efectivamente nuestra gran perspectiva del desarrollo agrícola y ganadero, que hoy día es cero y que puede ser multiplicado por 18 millones de hectáreas. Sí, una mirada propositiva, ojalá todas las cosas se conjuguen para que podamos llegar prontamente a eso para las nuevas generaciones, para nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Cierto? Eso, fíjate que 12 millones es equivalente a Corea del Sur. Corea del Sur hoy día es un país del primer mundo, lejos. Claro que sí. Nosotros tenemos la superficie equivalente a Corea del Sur y las posibilidades de desarrollo inagotables. Inagotables, sí. Inagotables como las historias que vamos a revisar en el libro de la autobiografía de Domingo Claps, que es un libro increíble, pero lo vamos a conversar en un ratito más a la vuelta de una pequeña pausa. Espérennos. Oye, sí, es tremendo. Oye, no sé si nos hemos excedido. No, estamos súper bien, sí. ¿De verdad? Sí, súper. Excelente. Medio loco, pero te digo, es que realmente no nos damos cuenta, María Luisa, no nos damos cuenta. No se difunde. Nos falta visión de futuro. Te digo, todo. Y mira, a ver, te digo, una carretera, un desarrollo industrial no tiene color político. O sea, tú puedes ser comunista o puedes ser ultrafacho. Igual todos nos conviene que crezcamos industrialmente, que tengamos carreteras adecuadas. No es un asunto político. No, pues.
Y a este país le conviene, porque si nosotros pudiéramos desarrollarnos de acuerdo con nuestros recursos, el país se va para arriba. Igual como se ha ido gracias a nosotros. Es que ahí faltan voluntades. Por supuesto. 150 años desde la Guerra del Pacífico para adelante, esta región ha financiado el país. El salitre primero, el cobre después, ahora el litio, el cobre, la energía solar, el hidrógeno verde, todo corre a favor de nosotros. Somos el corazón de Chile. Así es. Así es. Bueno, volvemos de la pausa. Esta fue la pausa. Esta fue la pausa comercial. Regresamos. Y ya estamos de regreso en Entre Páginas, un proyecto de Filsic. ¿Conoce usted la cafetería, el café literario Filsic, ubicado en calle 21 de mayo 652? Tiene que ir a visitarnos. Tenemos una amplia carta gastronómica muy interesante, unos refrescantes motes con huesillo, completos sureños, una cantidad de pastelitos deliciosos para acompañarlos, porque usted además puede ir a la cafetería, tomar un libro y sentarse a disfrutar un grato momento acompañado o solo, como me gusta a mí, ir con un libro y pasar un tiempo de calidad con uno mismo. Qué mejor que eso. Volvemos a agradecer al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, parte del Fondo del Libro y la Lectura, por hacer posible este espacio de conversación. Y ahora vamos a lo que vinimos. Domingo Claps publicó recientemente esta autobiografía que se llama Mis estelas en el mar de la vida, un trabajo que recopila sus memorias de un navegante. Nos va a explicar por qué es así. Es un libro precioso, tuve el honor de poder ya leerlo, así que estoy fascinada, muy, muy recomendado. Y me gustaría preguntarte, Domingo, ¿cuándo surge esta intención de hacer una autobiografía? Fíjate que fue algo casi espontáneo. Tenía yo la idea, dije, me gustaría hacer una recopilación de mi vivencia, y empecé a reflexionar en términos personales, pero además en el contexto que me ha acompañado en mi vida. Yo nací el año 1938. Estamos en el año 2026, han pasado casi 88 años. El próximo mes cumplo 88 años, o sea, 9 décadas. Y realmente en ese periodo me puse a reflexionar acerca de lo que ha sido. Fíjate que el año 38, en primer lugar en Chile, pasa un hecho muy importante que gravita en el desarrollo político de nuestro país. Se crea el Frente Popular, o sea, no se crea. El Frente Popular se creó en 1935, pero en 1938 llega la moneda en Chile Pedro Aguirre Cerda. Y ese es un hecho muy importante a mi juicio, ¿no? Desde el punto de vista de la evolución política del país. El país había sido dirigido por una clase terrateniente muy limitada en cuanto a perspectivas de futuro, y asume Pedro Aguirre Cerda como un representante de la clase media que incorpora. Y ahí vienen 3 periodos del gobierno, de gobiernos del Frente Popular, que era significativo además a nivel mundial, porque se habían creado también el Frente Popular en Francia en la misma época y en Chile. O sea, Chile destaca del punto de vista político frente al resto de América Latina de manera muy importante. Desgraciadamente las circunstancias, después viene la Segunda Guerra, qué sé yo, y después de 3 periodos del Frente Popular, el último presidente que representó, que fue el radical Gabriel González Videla, las cosas cambian, pero fue importante, ¿no? Eso. Y también en el mundo, el año 1938, el mundo está al borde de, hasta ahora, la conflagración más brutal que ha existido en la humanidad. El año 39, el 1 de septiembre, comienza la Segunda Guerra Mundial y mueren cerca de 70 millones de personas, de seres humanos, ¿sí? Ahora, en esa conflagración que abarcó a todo el mundo, y lamentablemente, de alguna manera, lo relaciono con lo que estamos viviendo hoy día. O sea, hoy día estamos al borde de un cataclismo mundial, pero ahora no con obuses ni con tanques de, qué sé yo, tanques Panzer o T-34 de los soviéticos. Hoy día estamos al borde de una guerra inaudita y que puede significar, no sé, hasta incluso la extensión de la especie, tal vez siendo un poquito exagerado. Entonces todo eso me llevó a hacer una especie de reflexión de lo que ha pasado en nuestro país,
de lo que ha pasado en el mundo en general, ir analizando y cómo uno mismo, yo como persona, cómo lo he percibido, cuáles han sido los cambios que yo he experimentado conforme a esos cambios que se dan en Chile, que se dan en el mundo y que van configurando mi manera de pensar. Sí. Yo pensaba, vivía en un mundo, el año 40, en mi infancia, completamente distinto de lo que, de lo que pasa hoy día y de lo que incluso sucedía en otros lados. Afortunadamente el desarrollo me va haciendo entrar en contacto con otros sectores de la población que para mí eran desconocidos, ver otras realidades, y eso me fue motivando, ¿no? Y quise dar un testimonio de aquello. No quiero presumir de eso en lo absoluto, o sea, tampoco los relatos hablan de cosas buenas y cosas malas, y cosas muy malas que me han pasado, ¿no? Entonces, y esa es la vida, ¿no? La vida está compuesta como decía yo al comienzo, de dulce y de grasa, y cosas buenas y cosas malas. Por desgracia, a mí me han tocado muchas cosas malas, probablemente más que las, no sé, pero en todo caso eso me ha llevado a ser lo que soy. Y yo quiero exponerlo para que aquello, si es que de alguna manera pudiera servir o pudiera alguien, encantado, yo comparto mis experiencias, y el que quiera conocerlas también encantado. Eso en realidad fue la idea, y de ahí fue surgiendo, ¿no? Y tuve el apoyo muy importante de alguna manera en la redacción y muchas cosas que me acompañó mucho Víctor Tolosa, realmente también fue muy importante. Me aportó muchas cosas de ese punto de vista, no de los sentimientos. La estructura, más que claro, la estructura, o sea, el aporte de Víctor fue muy brillante. Este libro a mí en particular me gustó mucho precisamente por eso, porque vemos al comienzo, se nota que hay un gran lector redactando esta historia, porque está el contexto histórico se plantea con una claridad y una lucidez que me gustó mucho, para luego entrar con estas historias de la vida personal, de las vivencias alegres de la juventud, de la niñez, de los rincones del hogar, el detalle de tantas cosas, hasta pérdidas fundamentales en la vida de su hija, de su esposa, que sin duda son marcas y huellas que dan como testimonio de cómo es la vida, lo dulce y lo agraz, como dice. Pero es un libro bellamente escrito, yo lo recomiendo muchísimo. Me gustaría saber cómo fue, cuánto tiempo se demoró en escribirlo. A ver, mira, como te decía yo había comenzado a hacer una especie de descripción de lo que había, de la historia universal entre el año 38 y hoy día, entre lo que pasaba en el mundo en 1938, el auge del nacionalsocialismo, del fascismo en Italia, todo eso, por una parte, la Segunda Guerra Mundial, los inicios, cómo se desarrolla aquello, el término de la Segunda Guerra, la Guerra Fría, los enfrentamientos, que todo eso realmente, partí por aquello, ¿sí? Y eso fue lo que hice. Y después lo quise aterrizar en lo concreto, en lo personal, y en mi vivencia aquí en mi país, y también, por cierto, porque mi país fue también, así como yo asumí experiencias de afuera que me hicieron cambiar, Chile también, o sea, Chile experimenta cambios muy importantes históricos a partir de lo que pasa afuera. O sea, no se puede discutir que la Segunda Guerra, por ejemplo, marca el proceso político en Chile, ¿no? O sea, no se puede olvidar que el Frente Popular triunfa ampliamente el año 1946 con González Videla a la cabeza y con un gigantesco movimiento popular que lo acompaña. Y ese aporte lo hizo fundamentalmente el Partido Comunista, el apoyo, digamos, de calle fue importante. Y sin embargo, las circunstancias internacionales obligan, o González Videla ahí retruca esto y cambia, y entra una ley de defensa de la democracia, entra, en fin, y todas esas circunstancias que se van produciendo en Chile son como consecuencia de lo que pasa afuera. Entonces nosotros vivimos como país, y las políticas nacionales también cambiaron de acuerdo con eso. O sea, el año 48 se dicta la ley de defensa de la democracia, una ley que duró 10 años, que llevó mucha gente a ¿cómo se llama?, a ser relegados, a ser prisioneros durante mucho tiempo.
y no sé, se alteró la convivencia nacional. Factores de afuera, factores que incidieron en eso. Y hoy día de alguna manera pasa lo mismo, o sea, yo creo que en Chile hay cambios que parecen difíciles de explicar, pero que suceden, ¿no? Hoy día, por ejemplo, los resultados de las electorales indican cambios que no serían visibles o posibles si no se dieran circunstancias en el plano internacional. O sea, el gobierno de Estados Unidos hoy día tiene una ideología determinada, influye en favor y en contra. O sea, no estoy aquí poniendo ninguna cosa ni diciendo esto es bueno o esto es malo, pero eso cambia. Y cambiamos dentro del país, ¿no? Entonces se refleja en nosotros personalmente, pero también en nuestro país cambios distintos. O sea, el Chile de hoy día es distinto, te diría, al Chile de hace 5 años atrás. Distinto, diferente, electoralmente, en fin, ¿sí? Y en la historia ahora, yo lo que digo, lo que manifiesto personalmente, me siento sorprendido porque el mundo que yo veía o que yo fui construyendo de acuerdo con mi evolución política en un momento determinado, si yo me veo en el Domingo Clubs, en el Chumingo, los años 50 tenía 12 años, o del año 60 tenía 22 años, a lo que hoy día existe, la verdad que no hay ninguna coherencia. O sea, lo que yo pensaba en lo absoluto se ha realizado, ha ocurrido todo lo contrario, y eso es algo sorprendente, pero es así. O sea, cosas que hoy día están pasando y que uno dice, no, es que esto no es posible que ocurra, pero sí es posible, y pasa y se explica por cosas que son ajenas a nosotros, pero que nos repercuten en el país. Buenas o malas, no lo sé. Ahora, lo que yo digo para mí, del punto de vista personal, yo sinceramente me remonto 50 años atrás y mi visión futura del mundo era un mundo completamente diferente, era un mundo fraterno, era un mundo progresista, era un mundo pacífico, y ha resultado todo lo contrario realmente. Ahora, también digo lo siguiente, a la edad que yo tengo, yo no tengo mañana, o sea, yo me puedo morir en los próximos 5 minutos, pero con toda tranquilidad. No, entonces, aquí no, no, pero no importa, sí, no importa, es una realidad, pero ¿qué es lo que, a qué es lo que voy? Que lo que vaya a ocurrir a futuro yo ya no lo voy a vivir, lamentablemente. O sea, ese mundo que yo soñé para mí todavía está vigente. Sí. O sea, yo creo que la realidad actual la vamos a superar en Chile o en el mundo, con un sacrificio muy grande. Espero que no sea necesario una nueva guerra mundial, porque eso sería desastroso. Yo ya no lo voy a vivir eso, porque a esta altura uno, te digo, no tiene... O sea, el futuro es algo... Sí, es muy incierto. Así es. Pero este testimonio queda, se preserva. Aunque nos Pues contemos con su fantástica presencia el día de mañana, este libro va a seguir siendo... Qué bueno. Sí, testimonio vivo de los libros que usted sabe que no mueren. Así que sé que también le encanta la navegación. Sí, No, mucho. me gustaría mucho, porque hay pasajes muy bonitos en esta autobiografía en donde se detalla con mucho, específicamente, cosas que yo por lo menos no sabía de la navegación. No soy una navegante, pero ¿de dónde viene el hecho de poner que es la bajada del título, Memorias de un navegante? Sí. Mira, porque la navegación a vela específicamente, también tiene cosas muy hermosas y que es algo parecido a la vida. Tú tienes que ir navegando de acuerdo con tú no puedes ir como en un barco a vapor. Tú pones en un barco a vapor, marcas un rumbo y vas a donde quieras. Puedes ir contra el viento, ni un problema, puedes ir a favor del viento, eso no. Pero en cambio la navegación a la vela, tú no dependes de un motor, sino que tienes que actuar de acuerdo con la naturaleza. El viento determina dónde y cómo puedes ir, y nunca puedes ir derecho al frente. O sea, si yo voy, por ejemplo, en un rumbo de donde viene el viento, no avanzo con la vela. Tengo que inclinarme hacia un lado, por lo menos 30 grados hacia estribor o 30 grados a babor, y eso lo tengo que yo dominar. Y para llegar a ese punto tengo que hacer tracks, que se llama, o sea, cambiar, ir en una posición, después en la otra, hasta llegar al lugar. Y eso
te va obligando a estar actualizando todo, ¿no? Es una analogía muy buena de la vida. Eso, Sí. por eso es Sí. exactamente lo que... Entonces, ¿por qué me gusta la navegación? Por eso es impredecible. Yo no dependo de mi sola voluntad, sino que dependo del viento, depende de la ola, y de acuerdo con eso tengo que ir adecuando, me tengo que ir cambiando de acuerdo con aquello. No hay caminos rectos. Y eso es lo que me gusta del mar y eso es lo que me gusta del desierto. O sea, son extensiones gigantescas. Y extensiones gigantescas que determinan tu camino o tu manera de llegar a algún punto. Y eso es la belleza, creo yo, del mar, y esa es la belleza del desierto que recién ahora comienza a imponerse mundialmente, salvo en Chile. En Chile, cuando hablamos del desierto, ¿cuál es la imagen del chileno? Tenemos el desierto más seco del mundo. Nunca se nos ha ocurrido decir que es el desierto más seco, pero el más hermoso del mundo, que tiene El único que florece. y decimos que tiene los cielos más oscuros, no decimos que tiene que ves la visión más diáfana del planeta y la mejor visión del planeta. Claro, no tenemos cielos oscuros, el desierto más seco del mundo, o sea, podemos... Tirándonos para abajo. Tirándonos para abajo, pero te digo, en contra de... Porque hoy día el desierto ha sido rescatado. Mira, casi todas si tú ves las tomas comerciales o lo que sea, siempre el desierto hoy día está presente más que nada bellezas, como la belleza que tenemos aquí nosotros al interior, ¿no? San Pedro de Atacama, su alrededor, el desierto, el Valle de la Luna, la Cordillera de la Sal, son cosas maravillosas. Yo no sé si tú has tenido oportunidades, por ejemplo, de ver una luna llena emergiendo, es una cosa impresionante. A mí me ha tocado verlo, afortunadamente, en el Valle de la Luna, por ejemplo, es algo maravilloso. Y todo el mundo lo reconoce, pero fíjate que, mira, te voy a decir una cosa. No tengo idea quién sea la persona que está a cargo del turismo en Chile. Habló el otro día, la escuché, unos 40 minutos. Y de esos 40 minutos mencionó en un segundo un punto que en el exterior es el punto más importante de atracción en este país, que se llama San Pedro de Atacama. Lo mencionó una vez. Y hablaba, desde luego, es que te digo, ahí nos falta un poco de visión de mundo. Entonces, cuando hablamos nosotros de turismo, estamos pensando en las playas de Viña del Mar. Es que la verdad, no es por mirarlo en menos, pero con una temperatura del agua como la que hay en Viña, nunca vas a traer gente que venga a bañarse a las playas de Chile. Si tienes playa, si vives en el hemisferio norte, si vives en México, tienes pero playas maravillosas a una temperatura adecuada, con agua adecuada. Entonces nosotros mismos, te digo, tenemos una visión, creo que en Chile tenemos una visión muy peyorativa del norte y particularmente del caso de Antofagasta. Y eso va a cambiar, pero va a pasar tiempo. Bueno, y son estas obras y las de muchos otros autores las que dan testimonio de la belleza, de nuestra belleza particular, sobre todo de nuestra región. Yo, Domingo, yo te lo he comentado antes, yo disfruté muchísimo leer esta autobiografía y la verdad es que te felicito, está preciosamente escrita. Nos gustaría, ojalá, poder tenerla en nuestro café literario Filsic, porque sin lugar a dudas está muy bueno. A propósito de lo que dijiste, y esto al margen de propaganda, justamente antes de llegar, pues llegué como a las 10:30 aquí a los alrededores y me fui a tomar un café, al café Filsic, que me encanta porque realmente es muy bueno y realmente lleno de libros de todo tipo. Y no está el librito mío, pues, así que se lo voy a llevar al amigo. se lo voy a... Sí. Y además tengo realmente el aporte que hace Filsic, que es impresionante. Realmente yo creo que una de las grandes cosas que tenemos, y también esto de Puerto Ideas que viene próximamente, son cosas que hablan muy bien. Y además que me parece, porque también de ahí hay mucho aporte, por ejemplo, de Minera Escondida, y yo creo que debiera incluso legalmente establecerse que cuando las mineras hacen un aporte y descuentan impuestos de eso, esos aportes vayan fundamentalmente a la región donde están citas, ¿no? Sí. Y eso es importante. Yo creo que es importante que alguna norma dijera en Chile que los trabajadores que laboran aquí todo el tiempo tengan su residencia en la región, porque es algo elemental. Tenemos 160.000 conmutados, por favor. Sí. Fíjate que estaba bien, a propósito de lo que hablábamos del desarrollo de Antofagasta hoy día,
por un lado había un cálculo, digamos, del incremento poblacional y que Antofagasta estaba en realidad en 500.000 habitantes, pero en la realidad registramos 360, o sea, registramos mucho menos habitantes que los que realmente tenemos, duermen y viven aquí, porque cambiamos la visión de la estadística del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, te digo, realmente el crecimiento de la ciudad ha sido extraordinariamente grande y yo creo que también debiera ser una exigencia. Además, porque si bien es cierto, a lo mejor Antofagasta hace mucho tiempo atrás pudo haber tenido ciertas dificultades, pero cada vez somos una región con muchísimas oportunidades. Mira tú nada más el informe del tiempo. Te voy a poner un ejemplo muy elemental. Si tú ves las temperaturas máximas en verano en otras regiones de Chile, con la de Antofagasta, nosotros tenemos 25 grados, Chillán o Talca o Santiago 40, 35, 38. Nosotros tenemos máximo 24, 25. Temperaturas mínimas en el año. En Antofagasta 12, 13 en el año. O sea, normalmente tenemos 14, 15 y máximo normal, 19. Esa es la temperatura máxima. O sea, ¿dónde puede haber un clima mejor que este? Pero en Chile eso no se vende. La gente prefiere vivir en Santiago, morirse de frío. Y no te voy a decir Santiago, porque además la gente que viene acá viene de mucho más al sur. Claro. Y la gente que vive en Valdivia y que vive en Concepción tiene 4 o 5 grados bajo cero en invierno y tiene en verano 35, 40 grados. Nosotros estamos, sin embargo, prefieren vivir en otro lado. Cerró. Sí, pues. Y en sus palabras se nota tanto el cariño por nuestra región. Sí. Domingo, estoy profundamente agradecida que nos hayas acompañado el día de hoy en Entre Páginas. Ha sido una conversación muy interesante, así que todo el éxito del mundo. Esperamos tener este ejemplar en nuestra... Cumplimos 15 años en la Feria Internacional del Libro del Psicosur. La FILSIC, este año vamos a estar desde el 24 de junio al 5 de julio en la explanada en la explanada del estadio regional. Así que ahí vamos a estar y vamos a tener un ejemplar de Domingo para que ustedes también puedan adquirirlo y leerlo, porque realmente es una pieza de un autor que se nota que hay pasión, hay cariño y hay mucho detalle que considerar y destacar. Así que muchas gracias, Domingo. Al contrario, a ti, María Luisa, como siempre, muy gentil de invitarme, me siento muy comprometido y, en fin, muchas gracias por un gusto. Y usted, quédese aquí, porque de vuelta a una pausa comercial, vamos con una recomendación literaria para que usted pueda buscar un nuevo título, inspirarse, y ahí nuestros maestros nos van a indicar cuál es el próximo libro que usted puede leer en su casa. Muchas gracias y nos vemos en otro capítulo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alfredo Gutiérrez y vamos con la crítica, yo no hago crítica, comentario de esta semana. Oye, voy a leerlo porque es una escritora coreana y no tengo capacidad. Dice Hwang Bo-reum y la novela se llama Bienvenidos a la librería Hyunam-dong. Oye, éxito de venta, me lo regalaron. El fenómeno coreano que ha dejado la vuelta al mundo, más de 3 millones de ejemplares vendidos. Hartas copias. ¿Y de qué trata esto? Bueno, esto es una historia también que nos puede tocar a todos porque es una mujer que estaba cansada, agotada del lugar común del trabajo. Es decir, un día se despierta y dice, no, ¿sabes qué? No, ya basta con esto. Estoy aburrida de ir todos los días y hacer lo mismo y repetir esto
como un mantra terrorífico. Entonces, la mujer había conocido una librería y apareció un se vende y dijo, esta es mi oportunidad. Entonces, la novelita lo que va contando es la relación de esta mujer que coloca esta librería y el relacionamiento con los lectores. Entonces, cada historia que ella va teniendo con los compradores, con los lectores, con los usuarios, con la gente que ama, ¿cierto?, todavía ir a la librería y no solamente pedir por Mercado Libre, ella va y le dice, mira, este libro me parece interesante, recomendaciones literarias, que también a propósito de eso cada vez son menos, ¿no? Si tú vas a la librería, ¿cuántos realmente de los que venden libros te pueden recomendar textos? ¿No? O tú le dices, oye, deme un libro de Juan Pérez, no, no lo tengo. Y uno se queda esperando y dice, oye, pero recomiéndame algo, ¿tiene otro libro del autor? ¿Hay algún autor similar? No, no tengo, nomás. Me pagan por vender, no por estar recomendando libros. Bueno, eso es un poco lo contrario que nosotros encontramos en esta novelita, donde tenemos varios personajes interesantes y uno de ellos es la persona que hace café dentro de la tienda, ¿cierto? Y me gusta también porque estamos siguiendo a esta mujer y sus obsesiones también con el pasado, con sus ex esposos y un poco la angustia. Pero no de estar sola propiamente tal, sino de dar respuesta a sus clientes. Y tenemos a este señor que hace café, un joven que hace café, que además también tiene su propia historia porque fue a la universidad. Ustedes saben que el sistema universitario oriental es como muy riguroso en términos de ingreso, y son muy competitivos y estudian hasta altas horas de la noche, después se van al colegio, después van a estudiar, un desastre. Eh, y algo así le pasó a este chiquitito, ¿cierto? Que vende café y de pronto entendió que su motivación como esencial de vida era la venta del café. Entonces el tipo empieza a hacer cursos de cafetería y comienza a hacerse un experto en escoger los granos que va a vender en esta librería. Y así nos vamos enterando. Hay otro chiquitito, ¿cierto? Que su mamá lo va a dejar a la librería para que lo cuiden, ¿cierto? Y esté entre los libros. Y al chico no le gusta leer. Pues entonces vamos descubriendo una decena de personajes que de una u otra manera van teniendo relación con los libros. Entonces, esto es una novela para aquellas personas que les gusta el libro como objeto, les gusta, ¿cierto?, conocer historias de personas que en el fondo van un poco reconstruyendo el tema de la literatura a través de, por ejemplo, la dependiente termina creando un club de lectura, después termina haciendo algo que no le gustaba, que era conversatorios, porque sentía que no tenía las capacidades. En fin, es una novelita muy interesante para los que les gusta el tema literario y nada, pues eso fue nuestra recomendación de hoy.